Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buen día, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da mucho gusto volver a encontrarme con ustedes como cada domingo aquí en FM High 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Un espacio, como ustedes ya saben y como dice bien la cortina que me presenta, creado para conversar, dialogar, intercambiar con las personas, personalidades, personajes, entre comillas, como siempre digo, que con su saber, su pensar, su conversación, ya sea en forma individual o en forma asociada, hacen que nuestra vida en sociedad sea cada día un poquito mejor. Y ustedes saben bien, Conversaciones que Inspiran es posible gracias al trabajo de un equipo encabezado en la producción con Luciano Stillman, junto con Martín Fuentes, y en los controles, como cada domingo, Gustavo García, que hace posible que esta comunicación llegue a todos de la mejor manera posible y tal como ustedes se merecen. Domingo 16 de noviembre comenzamos Conversaciones que Inspiran de esta manera. Comienzo este programa de este domingo 16 de noviembre con esta editorial que se llama Respeto para un mundo mejor. Y está motivada en que hoy, 16 de noviembre, es el Día Internacional de la Tolerancia. Hace muy pocos días se cumplieron 24 años de la aparición, o nacimiento si se quiere, de Harry Potter. Y como era de esperar, todos sabemos que fue un acontecimiento recordado mundialmente por lo que movilizó. Es tan fantástico el éxito que tuvo y tiene todavía esta saga literaria llevada al cine, como interesante recorrer la vida de quien la creó, la escritora J.K. Rowling. De ella, revisando esta historia de su escritura, sus padecimientos, sus ilusiones, sus sueños, encontré en una de las notas que se publicaron esta afirmación. Ella dice: no importa cómo nacemos, sino en lo que nos convertimos. La rescato hoy, 16 de noviembre, repito, jornada en que las Naciones Unidas llama al mundo a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia, que es una fecha instaurada en el año 1996, luego de haberse culminado en 1995 el año consagrado a la tolerancia. Es cierto que debemos convenir que para nuestro lenguaje cotidiano y concepción de la cultura democrática y los derechos humanos, que la mayoría abrazamos, tolerancia no es el mejor término. En verdad, tolerancia se aleja de lo que quiere imponer, pues la vida de la relación de las personas exige mucho más que ello. Pero por suerte, cuando entramos en la página de las Naciones Unidas, encontraremos esta respuesta que nos tranquiliza e inspira. La tolerancia ni indiferencia ni indulgencia. Respeto. La tolerancia, ni indiferencia ni indulgencia. Respeto. Es un buen ejercicio preguntarnos y hacer preguntar qué es este día, por qué es importante, qué tiene que ver conmigo. 3 preguntas simples de muchísimas más que se nos pueden ocurrir en un diálogo con nuestros hijos o en un alto en el trabajo o simplemente como charla repentina entre pares. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre detenernos en las noticias más virulentas o las malas noticias? Es saludable que podamos decir que este día tiene que ver mucho con nosotros, porque nuestras vidas en lo cotidiano están dirigidas justamente a respetar y ser respetados, reconocer y ser reconocidos, a hacer y colaborar, a vivir en paz en sociedad. En definitiva, a buscar la felicidad realizando aquello que nos hace bien. Pero no hay bienestar si no es compartido.
No será el mundo un lugar seguro ni siquiera virtuoso si no hacemos de él un lugar como debe ser, sin discriminación, sin exclusión, sin violencia. Y en esta tarea no hay delegación posible, hay responsabilidades compartidas. Frente al discurso de odio y el prejuicio, hay obligaciones de las instituciones de los estados, de las organizaciones de la sociedad civil y de cada uno de nosotros. La indiferencia, lo sabemos, la indiferencia y la pasividad se vuelven en contra. Es importante saber en qué nos convertimos a lo largo de la vida, en qué nos convertiremos con nuestros pensamientos, creencias y acciones. Detenernos unos instantes en este día, Día Internacional de la Tolerancia, y pensar que es un día consagrado al respeto del prójimo, es un gran paso que daremos todos para convertir nuestro mundo en el mejor de los mundos. Y ahora sí, en Conversaciones que Inspiran nos introducimos en nuestra conversación de cada domingo y es un placer enorme, es una alegría, es una satisfacción presentar a quien hoy me acompaña aquí en la mesa y con quien vamos a intercambiar muchísimos temas, que es fundamentalmente mi amigo y súper conocido Guillermo Yanco. Guillermo Yanco es abogado, es mediador, es el vicepresidente del Museo del Holocausto de la Argentina y también es actor en este momento de su vida. Guille, bienvenido, un placer que estés conmigo aquí en Conversaciones que Inspiran. Gracias Claudio, gracias por tu atención, gracias por permitirme compartir este espacio que además de significar un aprendizaje es una compañía afectiva con vos y con quienes nos escuchan. Qué desafío que me puse, ¿no? Porque sos, aparte de todo, periodista y un gran hombre de radio. O sea que hacer radio con alguien que sabe hacer radio es un desafío, ¿no? Estoy haciendo radio, sí señor. ¿Puedo decir? ¿Puedes decir? Vamos a hablar de vos. Bueno, estoy haciendo radio en Radio Sónica, con Z, por streaming, miércoles y jueves de 10:30 de la mañana a 12. Hablé recién del Día Internacional de la Tolerancia, hablamos del Día del Respeto, ¿no? Estos días nos enteramos que en el Consejo Deliberante de Santa Rosa se montó una exhibición feroz, antisemita, ordinaria, grosera, que recibió la condena de muchísimos sectores y esperemos que la justicia actúe y haga valer la ley antidiscriminatoria. Entonces digo, qué importante es tener fechas que nos llamen permanentemente a la reflexión para poner o alzar barreras frente a esta intolerancia, a estos mensajes de odio, a este mundo que estamos viviendo. Y la primera pregunta que te quiero hacer como un hombre, como un analista, como un observador, ¿qué mundo estamos viviendo, Guille? Estamos viviendo, voy a aclararte, pongo un guión, que tu editorial es magnífico. Y he tomado, y te pediré la lapicera para que poder notar, he tomado 3 palabras para poder luego analizar y acompañar tu brillante editorial. Lo voy a hacer después de tu pregunta, si así te parece bien. Estamos viviendo un mundo muy complejo, un mundo que, según Friedman, en un artículo que publicó hace 2 días, hay que buscarle qué nombre tiene esta época. Yo, a partir del artículo de Friedman, publicado en el diario La Nación, del cual hice un trabajo de editorial y análisis en el programa de radio, referencié, ¿recuerdan la época que leíamos, la época paleolítica? ¿Recuerdan que siempre se hablaba de la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna y contemporánea? Bueno, pues ahora Friedman está planteando, esto no lo dice Friedman, esto lo agregué yo en un pensamiento. Hoy hablamos del posmodernismo, pero y hoy no hablamos, alcanza. No alcanza. Y dije, ¿qué título le ponemos a esta etapa?
de pronto, bueno, se me apareció este libro de Richard Sennett, por eso lo traje, que lleva por título La corrosión del carácter. La corrosión del La carácter. corrosión del carácter, porque nuestro carácter, el llamado carácter humano, del ser humano, está muy diluido en el sentido de que el carácter no se comporta como una situación en función de un mejor bienestar propio y de un mejor bienestar para el próximo. El carácter está como irritativo, está como enojado, está como violento. Más allá de estar, las acciones tienden a que se contesta mal, no se agradece, no se dice buen día, buenas tardes, cómo le va, gracias por su atención. Y se transforma en violencias que la vemos cotidianamente. ¿Y para qué repetirlas ahora solo con la lectura, con escuchar tu programa y con la lectura de muchos medios? Uno ve lo que sucede día a día en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ¿con motivo de qué época? Yo recuerdo que cuando se produjo la pandemia, le dije a mi mujer, mira, entramos en otra etapa del mundo. El mundo que fue se terminó. Debido a 3 condiciones para mí vigentes en aquel momento. La pandemia, las características de la nueva tecnología y el cambio climático. Es decir, hoy estamos viendo cómo la tecnología nos priva de la serenidad, nos da mucha posibilidad de comunicarnos, pero a su vez nos priva de la serenidad. Y yo llego a creer inclusive que es una nueva forma de esclavitud. Estamos con el celular en la mano todo el tiempo. Vamos a almorzar con alguien y estamos con el celular mirando a ver si alguien nos llamó, si un mensaje, si alguien... los chicos y los jóvenes están atrapados por el celular, por las máquinas. Y hoy se incorpora el tema de la inteligencia artificial. Yo venía recién en el auto hablando con la gente con la que veníamos, decía, en otra época yo tenía diccionarios, tenía 1, 2, 3 tomos de un diccionario en el cual cuando tenía que buscar una palabra, buscaba con C, con D, con F, con G, la palabra correspondiente. Hoy, con la inteligencia artificial y con este nuevo sistema, le pregunto a alguien, decime por favor qué quiere decir garrapata. Y al toque me haces acordar, y vos seguramente también habrás jugado, jugábamos en reunión de familia o de amigos al diccionario. Claro. Se agarraba el diccionario, se elegía una pregunta y se decía significado, y todo el mundo jugaba a explicar esa palabra. Exactamente. Y era jugar y aprender y divertirnos. Eso ya no existe. Claro, pero además jugábamos en la calle con la figurita, jugábamos en la calle con la bolita, a tirar sobre el árbol la bolita, a ver quién la embocaba en el hoyo. Jugábamos al barrilete. Y bueno, entonces, ¿qué palabra le pones a esta época? Entonces, no tengo aún la definición para ponerle a esta época, pero Friedman le pone una palabra. Si la busco, me permitís unos segundos, la busco aquí, porque tengo el artículo guardado, donde dice, a ver, acá, la vamos a buscar, acá está. Acá está. Publicado en La Nación el 11 de noviembre del 25, la palabra que pone Friedman es, porque trata el tema, trata este tema, estamos en una nueva era de todo interconectado, pero ¿cómo llamarla? Y entonces de pronto acá le atribuye a esto la palabra, habla de la posguerra fría, antropoceno, clima denominado en nuestra época actual como antropoceno, que merece todo un análisis. Pero más allá de esto también, para ponerle a esto, también estamos con que también contaba en reuniones, que a partir de Rusia, con la invasión a Ucrania y con el ataque a Ucrania, también comenzó la llamada Tercera Guerra Mundial, a mi modo de ver, con otras características y otros elementos. Ese es un tema que en muchísimas conversaciones en estos años permanentemente vos venís anunciando, sí, y que creo yo, lo hablamos también en privado una vez,
que a partir de lo que pasó el 7 de octubre, como que se confirmaba en esta guerra islamismo radicalizado, las manifestaciones antisemitas, antisionistas mostraban, y cómo cada uno de los estados se fueron alineando, nos mostraban que estábamos en esa dirección. Exactamente, exactamente. Ahora, Friedman lo está planteando, qué palabra ponerlo, él atribuye a que alguien le dijo antropoceno, la primera era climática provocada por el ser humano. Bueno, acá dice, pone muchos conceptos, ¿vale? Es un artículo muy intenso porque habla de inteligencia artificial, de los estados superfallidos, habla de Microsoft, y también dice que esta nueva era tiene que llamarse Policeno. Policeno. Sí, bueno, pero merece todo un trabajo. Bueno, merece analizarse las merece palabras. analizarse todas las palabras. Lo que sí coincidimos que es un nuevo tiempo, un tiempo difícil. Pues me quedé en una palabra que vos dijiste, es en un mundo hipercomunicado. Sí. Pero yo adhiero a los que tantos analizan, y lo vemos sobre todo en la juventud, hipercomunicado a través de las redes, pero con una enorme dificultad en las generaciones jóvenes de la comunicación personal, Así es. de la relación personal, de generar vínculos, de agregarle en el espacio político ni hablar, en el espacio laboral, en el espacio social, agregarle afectividad, como que esta hiperconectividad a través de las redes nos quitó en el trato diario afectividad, y lo podemos ver en muchas situaciones de la vida diaria. La pandemia nos creó la situación de encierro y de la falta de comunicación corporal. Y después, con la tecnología, ya nos creó la incomunicación afectiva, porque uno ya no saluda al otro llamándolo y escuchando su voz para ver cómo está y su tono de voz. Le escribe: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Bien, bien. ¿Vos y vos? Bien. Estoy lleno de trabajo. Y se corta la comunicación. Con lo cual, tenemos que volver, ese es nuestro trabajo, y de ahí la importancia de tu editorial en varios ítems, que si cuando me lo permitís lo voy a decir. Tenemos que volver a comunicarnos personalmente. Yo te tengo que mirar, tengo que estar con vos porque te miro los ojos, porque siento tu expresión, porque más allá que vos me digas estoy muy bien, yo te miro los ojos, te miro la boca, te miro la expresión del cuerpo. Esto es lo que se llama la corporalidad, uno de los elementos que tiene lo que se llama la comunicación. Uno es la corporalidad, el otro es el lenguaje y el otro es el silencio. Y vos hablaste del tema de indiferencia. Entonces, el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto, del cual yo soy vicepresidente, publicó hace ya unos años un llamado Cuaderno de la Shoah, cuyo título es Indiferencia y Complicidad. Y destaca en todo el cuaderno intenso, profundo, vital, que en la Alemania nazi se produjo por la indiferencia de muchos. Claro, a mí no me va a tocar, esto está contra ellos. Lo que uno no se da cuenta, o lo que no se da cuenta mucha gente, es que cuando le toca a ellos, después te puede tocar a vos. Que el que está como enemigo de alguien se transforma también en tu enemigo si no correspondes a sus reglas y a sus principios. Indiferencia y complicidad. Como en la Alemania nazi, muchos fueron cómplices, aportando desde todos los lugares, inclusive desde la medicina, en ese famoso encuentro en la cual se decidió la extinción de los judíos. Entonces, por eso tu artículo, tu editorial es muy importante cuando te referís a indiferencia. El otro artículo, el otro tema es la tolerancia. Y vos decís muy bien, el concepto de tolerancia no es el mejor y la ONU después lo aclara. Yo no te tolero a vos. Yo te tolero porque somos amigos. Claro. Yo te tolero porque sos mi esposa y aunque no me gustan determinadas cosas, te tolero. No. La palabra es yo te respeto. Yo te valoro, aunque pueda disentir con algunas cosas. Te respeto en las diferencias. Te respeto en las diferencias. Y la otra de la que hablaste es la conversación. El programa se llama Conversaciones que Inspiran. Tal cual.
Bien. A eso La anhelamos. conversación, que en mi técnica de mediación se habla siempre de la gran diferencia que hay entre discusión, debate y conversación. A ver, explícalo rápidamente, pues eso Bueno, está bueno. discusiones, pero Claudio, vos no podés hacerme esto a mí. Y vos me contestás, Guillermo, ¿quién te dice esto a vos? Vos sos el que está provocando todo esto. Y así seguimos. Estoy haciendo una parte actoral Sí, está para claro, darle perfecto. fuerza a la palabra. Esto es discusión. Debate es cuando uno ve que la gente va a televisión, se arman paneles, uno dice su opinión, el otro dice su opinión, el otro dice su opinión, pero aparece como el debate, con lo cual cada uno se va con lo que siente y dijo. Hay un tiempo de escucha de lo que el otro dice. Hay un tiempo de escucha, pero no se elabora. Y la conversación es cuando podemos intercambiar ideas, escucharnos, y aunque nos llevemos el 2% o el 5% de lo que vos decís, aprendí algo de vos y vos aprendiste algo de mí. De eso se trata la conversación. Y de respetarnos. Claudio, a mí me parece que tu editorial es brillante. Te agradezco. Vos me podés decir, mirá, está muy pensado. No sé si es brillante. No, Claudio, es brillante, te lo digo y te abrazo. Y lo siento así, en serio, porque pusiste las palabras que son elementales y fundamentales para este tiempo. Evitar la indiferencia, no ser tolerante, sino ser respetuoso y conversar y no pelear y discutir. Hoy en la calle cualquiera se enoja porque un coche le pasó cerquita, baja y dice una mala palabra, o baja y saca un cuchillo, o en el peor de los casos saca un revólver. No es que el peor de los casos de los otros dos, simplemente porque en uno está la vida en juego. Te pregunté sobre qué mundo estamos, planteaste un escenario, hablaste de varias cosas, y en este mundo que vos fuiste recorriendo, cumpliste varias etapas. Abogado, Sí, mediador especializado, periodista durante muchos años, inclusive ahora, desde la parte voluntaria vicepresidente del Museo del Holocausto, en tu juventud también activaste los movimientos juveniles de la comunidad judía argentina, y ahora actor. sí. Cuando vos te parás vos frente a Guillermo Yanco y ves todo esto, Sí. ¿qué te decís? Me digo que hice una vida muy intensa, muy activa, muy de aprendizaje, muy de elegir distintos momentos para distintas cosas. Es decir, en un momento determinado dije, soy abogado, pero la verdad que un juicio no puede durar 10 años cuando la comunicación es instantánea. Entonces yo tengo que salirme de esto y me dediqué a la mediación, con registro del Ministerio de Justicia. Fuiste de los primeros. Soy de los primeros mediadores de Argentina. He trabajado hasta en la cárcel de Devoto y en la cárcel de mujeres como mediador, haciendo trabajos con los penitenciarios y trabajo con los detenidos, explicándoles la posibilidad del mejor trato posible ante una convivencia tan difícil para uno y para el otro. Y me salió muy bien, a punto tal que cuando me tuve que ir, porque tuve que realizar otros tipos de situaciones, me volvieron a llamar y decirme, no se vaya, por favor, lo necesitamos. Porque era esto, sentarme con los penitenciarios y hablar con ellos. Sentarme con los detenidos, con los presos y hablar con ellos. Miren, gente, no tiene sentido que hagan un golpe, que lastimen, que se peleen, que hagan esto. Traten de convivir lo mejor posible hasta que puedan salir de esta encerrona aprendiendo. Que tiene que ver con el punto anterior, buscar los puntos en común, de Claro. saber quién es quién y cómo convivir en ese momento y salir mejor de lo que entré. Así es. Esto tiene que ver también, Claudio, con otro trabajo que estoy haciendo, que es el de el tema de los humanos, los derechos humanos. A ver. Porque, más precisamente, el concepto de humanidad. Siempre desde chiquito nos enseñaron que había una diferencia entre los llamados animales y seres humanos. A los animales se le atribuía la pelea y a los seres humanos el pensamiento. El instinto y el raciocinio. El instinto y el raciocinio, perfecto. Lo voy a tomar y te voy a adjudicar la autoridad. Y vengo diciendo que en realidad
siento que el ser humano, el concepto de humanidad, se va diluyendo. Porque nosotros nos peleamos de cualquier manera. Nosotros, quiero decir, hay una humanidad que se pelea, que está en conflicto. Uno ve hoy los conflictos en el mundo y ve la vida habitual de la convivencia, y hay pelea, 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 pelea. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la posibilidad de la conversación, se ha perdido en muchos casos, en muchos otros existe, afortunadamente, ¿eh? Yo no generalizo. Todavía somos muchos los que empujamos para que eso exista. Exactamente. Y venza. Lo haces vos con tu programa, por ejemplo. Lo hago yo con mi programa, dando cuenta y diciendo, usted es libre de pensar lo que se le ocurra. Lo que no puede hacer es dañar al otro. No. Hay muchos políticos que lo hacen, muchos intelectuales, hay profesionales, gente en la vida diaria. Exactamente. Pero la cultura hoy instalada es una cultura de violencia. Exactamente. Uno lo ve también en algunos medios de comunicación donde se busca ese conflicto entre aquellos que convivían como pareja y hoy se separan, que si hay infidelidad, que si uno lo engañó, etcétera, etcétera. Sería interesante saber alguna vez quién instaló que la pelea o la discusión o el destrato o la difamación es lo que vende, es lo que la gente quiere. Y sí, pero hay un tema respecto de esto, querido Claudio. Si uno analiza la historia, toda la historia está teñida de estos acontecimientos. Nosotros tuvimos la Inquisición, tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, tuvimos el genocidio armenio, la época en que unos se peleaban con los otros, los aborígenes con los que venían a usurpar, a conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hoy, con la tecnología, la posibilidad es cotidiana, común y de momento. Te voy a dar yo creo que vos lo sabés, pero lo voy a decir así, lo voy a decir con micrófono delante. Yo no tengo redes ni uso redes, nunca. Entonces hoy muchos utilizan las redes para ofender al otro de manera anónima. Muchos se le ocurre decir y acusarte de tal cuestión sin pruebas. Y sin responsabilidad alguna. Y sin responsabilidad alguna. Entonces, afortunadamente todavía vemos mucha gente que está pensando en un mundo mejor y trabajando para un mundo mejor. Pero tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren herirnos y que quieren, a partir de presunto poder que les da jerarquía y autoridad, hacer cosas que dañen a los otros y quedarse con todo. ¿Qué te representa ser vicepresidente del Museo del Holocausto? Olvídate del cargo. ¿Qué te representa, qué te significa ser un hombre que le da vida al Museo del Holocausto? Es muy emotivo, es muy emocional y me da la posibilidad de sentirme como judío que soy, de sentirme que estoy luchando por un mundo mejor a partir de hacer que tanta gente venga al museo a ver lo que fue una parte de la historia y que se pueda aprender de esa parte de la historia para decir no indiferencia y no complicidad. Yo siempre digo que todos somos sobrevivientes y testigos del Holocausto. Yo perdí mi bisabuelo y parte de esa familia. ¿Vos tenés familia directa en el Holocausto afectada? He tenido familia, sí. No trabajé mucho sobre el tema, pero mis ancestros han sido rusos, rumanos, ucranianos y polacos. Así que corresponden todo a toda esa época de Europa y sectores un poco ahí al costadito de Europa. A mí me representa un valor emocional y de sentimientos muy profundo. Además, estar con los sobrevivientes y que te cuentan la historia de cómo han vivido, de cómo se han escapado, cómo se han separado, cómo han matado a su papá, cómo su mamá se escapó después, cómo han tenido que dejar familias, cómo han salido de ese lugar para irse a otro lugar y sobrevivir ocultos, y poder llegar, por ejemplo, los que han llegado a la Argentina. No, increíble. Y lo que han hecho. Y lo que han hecho. Yo estuve
la semana que terminó, el miércoles pasado, en el Archivo General de la Nación. Claro. Ahí lo dirige Emilio nuestro amigo Perina. Emilio Perina. Y fue un acto muy emocionante porque el Archivo General de la Nación, junto con la Fundación Proa, o a través de la Fundación Proa, el archivo recibió en donación perpetua todos los archivos del fotógrafo Pedro Roth. A quien conozco hace muchos años. Pedro Roth es de tu mundo, es artista, es pintor, es coleccionista y es sobreviviente del Holocausto. Sí. Él nació en Hungría, a su padre lo mataron en Auschwitz. Él tuvo que emigrar a Israel, a Palestina en ese momento, y volver a Transilvania y de ahí llegar a la Argentina. Y lo que hizo fue dedicarse al arte y darle sentido a la vida. Y todo ese acervo está en el archivo. Y vos lo ves, un sobreviviente, porque lo digo porque firmo al pie lo que vos decís. Escuchar el testimonio del sobreviviente, su vida, son las mejores respuestas a que el nazismo no pudo. Sí, y Pedro Roth, entre otros, representa esto mismo que vos decís, que es cómo a pesar de todo ello ha puesto fuerza, cabeza, emoción para salir adelante y seguir creando para el bien de los demás. La cultura, el arte, la posibilidad de mostrar a través de una fotografía esta belleza que es el mundo en sus distintos aspectos, y por lo cual hay que cuidarlo. Nos vamos a quedar con esto, vamos a ir a la tanda, te invito a que te quedes un tiempo más, pero qué bueno que empezamos preguntándote qué mundo vivimos y terminamos esta parte, pese a todo el recorrido, reconociendo qué bello que es el mundo y cuál es nuestra obligación. Seguimos en Conversaciones que Inspira con Guillermo Yanco tras la pausa. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran con la conducción de Claudio Abruj por FM High 96.3. Continuamos en esta segunda etapa de Conversaciones que Inspiran, disfrutando el diálogo y aprendiendo mucho con Guillermo Yanco. Y recién hablábamos de las etapas, ¿no?, que tuviste que recorrer y demás. ¿Cuál es tu formación? O sea, tu niñez, ¿dónde estudiaste? ¿Tu familia? ¿Cómo estaba compuesta? Una linda pregunta. Importante pregunta. Mi niñez, yo viví la niñez en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Iba a una escuela pública en la provincia de Buenos Aires que estaba a una cuadra de mi casa. Y tuve una niñez en ese sentido muy linda porque mis padres, que salían en aquel momento un sábado con 2 o 3 parejas amigas, iban a un cine o a un teatro o a cenar,
cada sábado que volvían, nos traían a mis 2 hermanas y a mí, mis 2 hermanas menores que yo, nos traían un libro y un chocolate. Mira, Entonces, el libro era siempre un libro de fábulas, Samaniego, Esopo, La Fontaine, Iriarte, un libro de poesías, o, por ejemplo, un libro de aventuras, la colección Robin Hood. ¿tus padres eran docentes? No, mi papá era almacenero y mi mamá, para aquella época, lo que se llamaba Ama de casa. ama de casa. Mi mamá lavaba, planchaba, cocinaba, en casa se comía todos los días una comida distinta preparada por mi mamá, y a las 8:30 había que estar sentado en la mesa para comer. Pero la cultura y la educación era 8:30 mandato. había que estar para comer y no dejar comida en el plato, porque mis padres decían, hay gente que no tiene para comer, así que esa comida no se puede desperdiciar. Entonces yo aprendí a leer de muy chiquito, pero que también en aquella época había algo que hoy no hay en los kioscos de diarios, había revistas. Entonces yo leía Paturuzú, leía Ricotipo, leía Sandokan, leía Villiquen. Entonces mi padre nos compraba a nosotros revistas. Anteojito también. Anteojito. Anteojito. Mi mamá compraba las revistas que eran para mujeres. Para ti, Para ti, vosotras, la TV Guía. TV Guía. Radiolandia. Radiolandia. Mi papá compraba Leoplan, que era una revista muy importante de hojas amarillas, amarillentas, que traía todos los análisis políticos. Entonces yo de chiquito leía mucho e iba mucho al teatro. Iba con mis amigos del colegio secundario, después, terminado el primario, íbamos al Teatro Colón a ver las óperas. Íbamos 5 o 6 amigos del secundario, íbamos a escuchar ópera. Por eso mi gran afición a la música clásica y mi gran afición al teatro. De chiquito estuve conectado con el teatro, con la ópera, con la música clásica, y lo disfrutaba muchísimo, disfrutaba muchísimo. Es otros temas que hoy uno le tiene que decir, chicos, 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 tomen un libro, lean un libro, chicos, 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 pónganse algo de música clásica, una ópera. Recuperemos la historia, ese legado, esa herencia que tenemos, ¿no? Exactamente. Lean, porque la lectura te permite pensar, te permite hablar mejor, te permite tener conceptos. Te hace volar la imaginación, te lleva a escenarios increíbles. Totalmente, totalmente. Así que así fue mi adolescencia y mi juventud. Escucha, Y mi niñez. escucha. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. La pregunta anterior tenía que ver con tu infancia, con tus primeros años para instalarnos. Ahora te voy a preguntar para que la gente conozca a este personaje que es tan público, que se lo ve en todos lados, que es Guillermo Yanco, pero saber un poquito más. Sos un gran lector, ya lo dijiste, es tu lector preferido, tu escritor preferido. Bueno, yo tengo mucho recuerdo de aquellos, de aquellos tiempos. Acá tengo Rodolfo Braselli. Te voy a decir, Fernando Sabater. Es de tus, Ética como amor propio. es de tus preferidos. Sí, es uno de mis preferidos, Ética como amor propio, el libro, pero de Fernando Sabater, que tiene varios libros. Tiene este libro, El poder político en los dramas de Shakespeare, Federico Trillo Figueroa, era una tesis. Cómo él describe que los dramas que planteaba Shakespeare tienen que ver con la vida cotidiana y que hoy se ven reflejados también. ¿Te gusta el cine? Me encanta. Tu película, si la vi 8 millones de veces y la quiero seguir viendo. Bueno, la que recuerdo ahora es la Dolce Vita. Ah, ¿y por qué? No, no me acuerdo. Dolce Vita, me acuerdo el título, me acuerdo... yo veía ciclos de cine alemán, ciclo de cine italiano, ciclo de cine francés,
ciclos de películas argentinas, pero había películas muy famosas. Goethe fue una película hermosa que me acuerdo cuando llevé a uno de mis hijos, le digo, vamos a ver Goethe, al famoso cine que está en Avenida Diagonal Norte entre Lavalle y 9 de Julio. ¿El arte? Claro. El cinearte. Cinearte. En aquella época estaba el Lorraine. El Ring también, claro. Bueno, había muchos cines. Comida. Me gustan todas. ¿Todas las comidas? Yo como todo y tomo todo. Y No tengo absolutamente ninguna situación respecto a un plato que me sirven. ¿Deporte? Tenis. ¿Lo seguís Jugaba al jugando? fútbol, ahora no, pero voy a retomar. ¿Jugabas al fútbol? Jugaba al fútbol de chico y ¿En jugaba. qué posición te gustaba? Me gustaba defensa. O Aguerrido. defensa, Aguerrido. o adelante. Sí. O defensa, donde ponía el pie fuerte, Como sin como lastimar. hacer siempre en la vida, firme. Afuera, ahí no tenía que sin lastimar, sin tocar, no, pero firme o muy delantero para ver si podía hacer un gol. Y tenis. Y tenis. Actores. Vos sos actor. ¿Qué actor o actriz decís, esto me puede? Como actriz me ha gustado mucho siempre Julia Roberts. Bueno. Bueno. Como actor, Robert Redford. Y hay Recientemente muchos más. Hay que muchos, hay obviamente. uno tiene que empezar con la memoria y... Un hobby. Un hobby, juntar lapiceras. A esa no la sabía. Sí, todo tipo de lapiceras, estilográficas, de las que se ponen tubitos de tinta y las otras, las Porque comunes. tenés otro que tiene que ver con la madera. Bueno, hago artesanías en madera y en piedra. Cuando voy por un campo, me dedico a caminar y a mirar, porque una de las cosas que tiene también, que tenemos como muy tapado, es el mirar, no solo el mirar para ir bien por la vereda, el mirar los edificios, el mirar el rostro a la otra persona, el mirar como la situación de aprendizaje. Antes habíamos hablado de, te mirabas como abogado, mediador, todo lo que hiciste. Y hoy estás como actor. Sí. Estás en una nueva etapa como actor. Contanos qué es esa experiencia para vos a los tantos años de vida. Bueno, yo hice hace 8 décadas, para que la gente sepa. Exactamente. Bien vividos, bien llevados. Yo hice un joven de 81 uno. años, espectaculares. Hoy es actor en la calle Corrientes. Sí. Acompañando a un grande. Sí, me han invitado a participar Juan Acosta, un grande que le manda un Silvio cariño Klein enorme. y Rubén Montalvo, una chica peruana, han anexado a una obra que ellos estaban realizando hace un par de años atrás. Me han dicho, queremos que vos estés también con nosotros, y me anexaron a la obra 2 textos para que yo hiciera 2 personajes. Pero yo trabajé hace unos años seminarios de teatro con Luz Palazón del grupo de Julio Chávez. ¿Con Julio Chávez? No, con Luz Palazón, no con Julio Ah. Chávez. Con Luz Palazón, pero que ella integraba el grupo de Julio Chávez. Ok. Y yo hice una obra de Julio Chávez que se llamó El Evento, hace varios años atrás. ¿Y qué personaje hacías, te acordás? Hacía de un muchacho que estaba en la calle con su hermano y vivían en un banco de una plaza. Que de pronto me regalan una entrada para ir al teatro y yo me termino lavando con un tarrito de agua que había y me cambio el saco para ir al teatro, porque iba al teatro. Y mi hermano me dice, ¿qué tenés que ponerte otro saco? ¿Quién sos vos para ir con otro saco al teatro? Y qué sé yo, envidioso de que me habían regalado una entrada, El Evento. ¿Qué sentís cuando entras al escenario? Es una transformación. Contanos, porque estas conversaciones que inspiran. Yo digo, y no es menor, no hay edad para las cosas, pero 81 años te llega este momento, estar en un teatro
para la gente, donde la vida se alarga, que hay un montón de posibilidades todos los días para tomar. Yo no lo puedo creer. Y vos decís que hay transformación, contanos. Yo no puedo creer a esta edad que me hayan propuesto estar en el teatro y pisar un teatro y caminar adentro y hacer los 2 papeles en el escenario con 300 personas mirándome. 2 papeles fantásticos que hacen doblarse de risa. Yo llego al teatro y me transformo y subo al escenario y lo único que existe es mi personaje y los demás personajes. Todo lo que uno puede pensar estando en cualquier lugar sobre cualquier otra situación se evapora. Subo al escenario y tengo que ver cómo me pongo, cómo me paro de acuerdo al papel, cómo hablo, cuándo habla el otro, cuándo me da lugar a mí, cómo es la historia. Y es otro mundo. ¿Y está esa energía del público que ayuda a la transformación o Sí. hay abstracción del Sí. público? No, ayuda. Vos sentís la sonrisa, es una comedia, se llama ¿Qué somos? Y es una comedia, con lo cual la gente se ríe todo el tiempo. Dura 1 hora. Una vez, en una conversación hace muchos años, Marco Zucker, ya grande, Sí, claro. un grande del teatro y del humor, él me decía que el teatro, entrar al teatro, uno se encuentra con un aroma diferente. Y vos hablas de transformación. Imagino que hay un halo, hay algo distinto, ¿no? En el mundo de los actores hay algo, ¿no? Una energía diferente, es eso. Hay una energía diferente. Tenés que asumir el rol, y ese rol no es solo asumirlo desde la palabra, que es la que hay que hacer, sino desde la gestualidad, desde la corporalidad, que está acá adentro. Yo subo y estoy acá adentro con el personaje, y me lo creo. Qué lindo. Y con todo ese esfuerzo, sos feliz. Sí, enormemente. Cuando termina, se baja el telón, Enormemente. escucha lo que viene. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Hablar con vos y hablar de anécdotas es quedarnos 10 programas más seguro. Por toda la vida de tus padres. Ya contaste lo de los libros, que es una anécdota en sí misma. Contaste tu trabajo de mediación en las cárceles y ahí tenés que tener 50.000 anécdotas. Como abogado ni hablar, como mediador ni hablar, en el Museo del Holocausto ni hablar, pero si vos tenés que rescatarme 1 o 2 anécdotas que a vos te movilizan permanentemente. Bueno, digamos, la anécdota que ahora me está movilizando enormemente es ser partícipe como actor en un escenario, de manera inesperada porque no me lo imaginé, a la propuesta de Juana Costa, Silvio Klein y Rubén Montalvo. Estamos en el Teatro La Casona, empezamos ahora el 8 de enero de vuelta. Y sentir que estoy en un escenario exponiéndome a un público y recibiendo aplausos. Y sonrisas cuando actúo. Risas cuando actúo. Es una anécdota lindísima de este tiempo. Tendría que pensar algunas otras porque sí, pero... ¿Y este tiempo de actor te permitió reencontrarte con alguien que hacía tiempo no veías? ¿Sí? ¿Recibir algún mensaje de alguien que te sorprendió? Sí, recibo mensajes de gente que me reenvían mensajes quienes están en el teatro para decirme, te vimos y estás fenómeno. Te vimos, qué lindo, Guillermo. Y qué voluntad y qué fuerza para poder estar a esta edad haciendo esto. Le voy a decir al aire porque te lo escribí cuando con Patricia, mi mujer, estuvimos en el teatro y entraste. Nos veníamos riendo y disfrutando, pero cuando entraste, no voy a espolear los personajes, que la gente vaya a verlo. La felicidad que vos transmitías en la personificación y en la actuación, más el orgullo que sentíamos nosotros como amigos de tener un amigo ahí, en este momento, como vos decís, fue inmenso y éramos agradecidos nosotros de lo que vos nos estabas dando. Así que te lo quiero decir, porque Gracias. esto lo compartimos con todos los amigos. Gracias. Te voy a dar otra anécdota.
que también me impactó muy fuertemente hace unos años. Yo jugaba al tenis invitado por el llamado Club Diplomático, en el Club Belgrano. Es el encuentro de los tenis de los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos del país. Exactamente, con gente de la Cancillería. De esto hace varios años atrás. Y de pronto me encuentro jugando un partido de tenis doble. Después hacíamos un asado ahí mismo, los organizadores organizaban un asado y nos sentábamos todos, jugando un partido de tenis con alguien de la Cancillería, con el embajador de Rusia y el embajador de Estados Unidos. Y yo me preguntaba, ante el mundo como estaba, que el embajador de Rusia y el Estados Unidos, con alguien de la Cancillería, y yo, que no tenía nada que ver ni con el cuerpo diplomático ni con la Cancillería, y que estaba invitado, jugaba con ellos el tenis. Esa es una anécdota, ¿eh? Así fue. Así fue. Tengo fotos inclusive de los encuentros. Sería bueno que se dé de nuevo ese partido de tenis, a ver si vos acercás a Trump con Putin y terminamos la historia. No estaría mal, como mediador. Claro, como mediador, mirá vos. Muy bien, muy bien. Ya tuvimos un papa argentino, tenemos a Messi, tuvimos a Maradona, mirá, ¿por qué no Guillermo Yanco, el gran hacedor de ese encuentro? Mirá vos, ¿por qué no? Acepto. Aceptá, no, vale la pena. Acepto. ¿En qué proyecto estás ahora? Además de ser actor y... Bueno, continuar como actor, continuar con la radio, y estoy en un proyecto con una fundación que se llama Icona, sobre el que se ha trabajado en relación, y se viene trabajando en relación al rescate de gente de la calle, para prepararla. Han estado 2 meses en una casa conviviendo. Es un proyecto fantástico. Con psicólogos, digamos, con toda la educación que proviene del aseo personal, la serenidad, la tranquilidad, para luego incorporarlos a empresas que los contratan. Y hemos logrado que se contraten a esta gente. Y están muy felices. Esta ícona la lidera María Oneto, ¿no? Que le mandamos un beso enorme. Exactamente, la gran María Oneto. Es un proyecto fantástico en la sociedad, ¿no? Que hay muchos esfuerzos, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay mucha gente apostando a que estemos cada día mejor. Y es esto, rescatar a la gente que está en la calle, reeducarlos para el trabajo. Reeducarlos, que no es solamente, mirá, sabe hacer tal cosa, sino su aseo, su forma de estar, su forma de conectarse, su manera de hablar, es decir, tiene que ver con dormir, etcétera, etcétera. Estuviste el otro día en el Teatro Colón, sí, igual que yo, en el reconocimiento que se le dio a Marcos Aguinis, sí, fundamentalmente junto con Leuco, a Daniel Haddad, a Julio Conterán, el procurador de la provincia de Buenos Aires, y a Pilar Raola. A mí me pareció un reconocimiento merecidísimo a Marcos Aguinis por todo el recorrido. Vos lo conociste mucho. Exactamente. Vos le hiciste una entrevista muy linda Así en es. el programa Vis a Vis recordás, a sí, Marcos claro. Aguinis en su casa. ¿Qué te representó ese evento, verlo a Marcos Aguinis ahí? Y representó cómo se puede construir reconociendo a un otro. Reconocer a quienes se juegan pensando, haciendo, escribiendo, es decir, en sus distintas facetas, como Pilar Raola, como Marcos Aguinis, el procurador, cómo se puede decir, miren, hacer el bien y trabajar no solo para uno, sino en función del otro a través de la escritura, puede ayudar tanto a que el otro pueda pensar, pueda estar activo, pueda hacer cosas y pueda vivir mejor. Es buenísimo esto que decís, y la verdad que me parece que vale la pena reconocer a la Asociación Amigos Sí. de Argentina de la Universidad Ben Gurión De del la Fundación NEF, Ben Gurión. a Nava Benzadeh, Ariel Cohen-Sabán, que lo llevan adelante, porque Sí. es bueno que los argentinos empecemos a reconocernos en vida, a reconocer el trabajo del otro, y que sepamos celebrar, porque que haya habido 2000 personas aplaudiendo, es decir, ese premio también yo lo disfruto como el que lo recibe. Así es. Y esto nos une.
Así es. Fue un así acto es. precioso y yo también felicito a la Universidad Ben Gurión. Guille, el programa termina. Vos Bueno, sabés, señor. el tiempo termina, así que quiero que escuches esto y pienses porque la palabra final es para vos. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. La pregunta final, después de todo lo que recorrimos, Sí. es ¿qué reflexión nos querés dejar? Algo nos anticipaste ya, con Sí. algo para leer. Sí. Así que el micrófono estos minutos es absolutamente ¿Puedo tuyo. leerlo? Y yo te agradezco que hayas estado aquí infinitamente. Claro que sí. Por favor, gracias a vos por la invitación. Es un libro de Fernando Sabater, Ética para Amador. Y dice, un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto, le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que además de importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente. ¿Debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo. Pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta. Pero la tormenta no puede elegirla, es cosa que le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que la amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere, y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvarse a los hombres que dependen de él. Salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprenderá de ella sino muy a regañadientes. Preferiría, sin duda, no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse. Elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que serlo. Libre de optar en circunstancias que él no ha elegido, padecer. Belleza. Y hay que elegir la vida. Y hay que elegir la vida. Y esto implica que ante cada momento de vida aparecen circunstancias en las que uno no ha previsto. Y en consecuencia tiene que elegir y debe sentirse libre para elegir. Y ante ello, la vida propia y la de los demás. Guille, belleza. De esta manera, amigos, cerramos este programa. Lo cerramos redondo, redondo, redondo. Empezamos con una pregunta de qué mundo vivimos y terminamos con una reflexión profunda que nos invita a seguir apostando por la belleza de este mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo Yanco. Por favor, gracias a vos, Claudio. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo domingo aquí en High 96.3 en Conversaciones que Inspiran. Soy Claudio Bruj. Que tengan todos muy buena semana.
למלך, שירו שירו למלך